Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito, donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Yo soy, y hoy nos sumergiremos en un universo de celos, rivalidades y giros inesperados. Prepárense porque hoy vamos a hablar de momentos álgidos, de miradas que matan y de situaciones que nos dejaron con la boca abierta. Vamos a analizar esos instantes en los que los celos se apoderaron de nuestros personajes favoritos, llevándolos al límite y desatando consecuencias explosivas. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a la reina del drama, la actriz que parece estar siempre en el centro de todo, Şerini Sarkaya. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así podrán estar al día con todas nuestras novedades, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. No se pierdan nada. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar con una de las series que más revuelo ha causado en los últimos años, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos aquí. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos regaló momentos inolvidables. La serie se centra en Eda Yildiz, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, a cambio de una beca. Lo que empieza como un simple acuerdo, obviamente se convierte en algo mucho más profundo. El género de la serie es, como ya dijimos, comedia romántica, pero no se dejen engañar. Si bien tiene momentos muy divertidos y tiernos, también tiene su buena dosis de drama y, por supuesto, de celos. Y es aquí donde Kerem Bürsin, interpretando a Serkan, nos muestra su lado más posesivo. Recordemos esas escenas en las que Eda interactúa con otros hombres, ya sea por motivos laborales o personales. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La mirada de Serkan lo decía todo, celos, furia, y un deseo irrefrenable de proteger a Eda. Uno de los momentos más memorables es cuando Eda trabaja con un antiguo amigo de la infancia, Deniz. Serkan no puede evitar sentirse amenazado por la cercanía entre ellos, y sus celos se manifiestan de forma evidente aunque intente disimularlos. Lo vemos más distante, más irritable y buscando cualquier excusa para estar cerca de Eda y marcar territorio. Es una actuación magistral de Kerem, que logra transmitir esa mezcla de inseguridad y deseo que caracteriza a los celos. Pero la situación se complica aún más cuando Deniz empieza a cortejar abiertamente a Eda, declarándole sus sentimientos y compitiendo directamente con Serkan por su afecto. Esto desata una verdadera guerra de celos, con Serkan haciendo todo lo posible para demostrarle a Eda que él es el hombre que realmente la ama. Vemos a un Serkan fuera de control, impulsivo y cometiendo errores por la desesperación de no perder a Eda. Pero no solo Kerem nos regaló momentos de celos intensos. Hande Erçel, como Eda, también tuvo sus momentos de furia celosa. Recordemos cuando Selin, la exnovia de Serkan, intenta reconquistarlo. Eda no puede evitar sentirse amenazada por la presencia de Selin, y la vemos luchando contra sus propios sentimientos, tratando de mantener la compostura, pero con la envidia corriendo por sus venas. La química entre Hande y Kerem es innegable, y eso hace que cada escena de celos sea aún más intensa y creíble. La sofisticación y elegancia de Selin, sumado a su conocimiento previo de Serkan, la convierten en una rival formidable para Eda. Ver a Eda lidiar con su propia inseguridad, tratando de demostrar que ella es suficiente para Serkan, es uno de los puntos más fuertes de la serie. Además, la amistad entre Eda y sus amigas proporciona un contrapunto cómico y un apoyo emocional crucial en estos momentos de crisis. Y ahora pasemos a otra serie que también nos ha mantenido al borde del asiento, Medcezir. Esta serie, que es una adaptación de la famosa serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman Koper, un chico de barrio con un pasado difícil, que es acogido por un abogado adinerado, Selim Serez. Yaman se traslada a Alnkoy, un barrio rico de Estambul, y allí conoce a Mira Beylice, una chica hermosa y popular, pero con problemas emocionales. Medcezir es un drama juvenil que explora temas como la clase social, el amor, la amistad y la familia. Y por supuesto, los celos juegan un papel fundamental en la trama. En esta serie Şerini Sarkaya interpreta a Mira Beylice, la chica que, como dijimos, parece estar siempre en el centro del drama. Y es que Mira es un personaje complejo con muchas capas, y Şerini logra darle vida de una manera increíble. Su interpretación transmite a la perfección la fragilidad y la fortaleza de una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo.
La relación entre Yaman y Mira está llena de obstáculos, y uno de los principales es la exnovia de Yaman, Leila. Leila es una chica obsesionada con Yaman, y no está dispuesta a renunciar a él tan fácilmente. La presencia de Leila genera muchísimos celos en Mira, quien se siente insegura y amenazada por la cercanía entre Yaman y su ex. Las escenas entre Serine y la actriz que interpreta a Leila son explosivas. La tensión es palpable y vemos a Mira luchando contra sus propios demonios, tratando de confiar en Yaman, pero sin poder evitar sentirse celosa. Leila no solo acecha a Yaman, sino que también manipula situaciones para hacer que Mira dude de él y de su amor. Esta constante manipulación pone a prueba la relación entre Yaman y Mira, llevándola al borde del colapso en varias ocasiones. Pero los celos no solo vienen de parte de Mira. Yaman también tiene sus momentos de inseguridad. Recordemos cuando Mira se acerca a Orkun, un chico rico y poderoso que está enamorado de ella. Yaman se siente amenazado por el poder y el estatus de Orkun, y sus celos se manifiestan en forma de rabia y frustración. Es una situación muy común en las series turcas, la lucha entre el amor y el poder, entre el corazón y la razón. La diferencia de clase entre Yaman y Mira, así como la influencia de Orkun en la vida de Mira, crean una constante tensión en la relación. Yaman se siente inferior y teme perder a Mira por no poder ofrecerle el mismo estilo de vida que Orkun. Esta inseguridad alimenta sus celos y lo lleva a tomar decisiones impulsivas que a menudo complican aún más la situación. Y hablando de series donde Serine y Sarkaya brilla con luz propia, no podemos dejar de mencionar Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros del mismo nombre, es un drama psicológico que explora temas como la obsesión, la ambición y el poder. Serine interpreta a Duru Duruay, una bailarina talentosa y ambiciosa que se convierte en objeto de deseo de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario. Fi es una serie muy diferente a las que hemos mencionado hasta ahora. Es mucho más oscura, más intensa y más psicológica. Y los celos en esta serie adquieren una dimensión mucho más perversa. Can Mañay es un personaje obsesionado con Duru, y no está dispuesto a dejar que nada ni nadie se interponga en su camino. Sus celos son enfermizos, y lo llevan a cometer actos terribles. Can Mañay manipula y controla cada aspecto de la vida de Duru, creando una atmósfera de opresión y paranoia. Sus celos no se limitan a la competencia romántica, sino que se extienden a cualquier persona o cosa que pueda desviar la atención de Duru de él. Duru, por su parte, también experimenta celos, pero de una manera diferente. Ella siente celos de la atención que Can presta a otras mujeres, pero también siente celos del éxito y el talento de otras bailarinas. Es una serie que explora la naturaleza humana en su forma más cruda, y Serine y Sarkaya realiza una actuación impresionante, mostrando la vulnerabilidad y la fortaleza de Duru. Es una serie que te hace reflexionar sobre los límites del amor, la obsesión y el poder. La relación entre Duru y Can es tóxica y destructiva, pero al mismo tiempo, resulta fascinante observar cómo ambos personajes se desenvuelven en este juego de poder y manipulación. Otro ejemplo donde vemos celos explosivos, aunque con un toque más ligero, es en Kiral Kask o Amor de alquiler. Esta serie, protagonizada por el Zinsangui Bararduk, nos cuenta la historia de Defne Topal, una camarera que acepta un trato para enamorar y casarse con Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que empieza como un simple acuerdo, obviamente se convierte en algo mucho más complicado. En Kiral Ask, los celos son más una herramienta cómica que un elemento dramático. Sin embargo, eso no significa que no sean intensos. Omer, interpretado por Bararduk, es un hombre muy reservado y orgulloso, pero sus celos hacia Defne son evidentes. La vemos, por ejemplo, cuando Defne interactúa con otros hombres, ya sea por trabajo o por amistad. Omer no puede evitar sentirse amenazado, y sus celos se manifiestan de una manera divertida y torpe. Su incapacidad para expresar sus sentimientos abiertamente hace que sus celos sean aún más cómicos y entrañables. Defne, por su parte, también tiene sus momentos de celos. Ella se siente amenazada por la exnovia de Omer, Iso, quien regresa para intentar recuperarlo. Defne no puede evitar sentirse insegura y celosa, pero también utiliza los celos como una herramienta para provocar a Omer y hacerle admitir sus verdaderos sentimientos. Es una serie divertida y entretenida, que nos muestra una versión más ligera y cómica de los celos. La torpeza y el encanto de Defne, sumado a la personalidad reservada de Omer,
crean una dinámica cómica que hace que los momentos de celos sean aún más divertidos y memorables. Podríamos seguir hablando de series turcas donde los celos son un elemento clave en la trama, como en Aşk Memnu, donde los celos obsesivos de Biter Ziyagil conducen a la tragedia, o en Kara Sevda, donde los celos y la venganza se entrelazan para crear un drama apasionante. El tiempo apremia, pero vale la pena destacar que en estas series, al igual que en las que hemos analizado en detalle, los celos se presentan como una fuerza poderosa que puede destruir relaciones y llevar a los personajes al límite. Lo importante es que hemos visto cómo los celos pueden manifestarse de diferentes maneras, desde la furia explosiva hasta la inseguridad silenciosa. Y como actrices como Serine y Sarkaya, Hande Erçel y Elçin Sangu logran transmitir esas emociones de una manera tan creíble y convincente. Su talento para expresar la complejidad de los celos, desde la vulnerabilidad hasta la rabia, es lo que hace que estas series sean tan adictivas y emocionantes. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de los celos en las series turcas. Hemos visto cómo los celos pueden desatar dramas intensos, rivalidades apasionadas y giros inesperados en la trama. También hemos destacado la actuación de actrices talentosas como Serine y Sarkaya, Hande Erçel y Elçin Sangu, quienes logran dar vida a personajes complejos y emocionalmente cargados. La forma en que los guionistas turcos utilizan los celos como un motor de la trama es magistral, creando situaciones tensas y emocionantes que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y los celos explosivos. Me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué escena de celos les pareció más intensa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Hay alguna otra serie turca que crean que debería haber mencionado? Me encantaría saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, el drama turco siempre nos espera con nuevas historias llenas de pasión, celos y secretos. Adiós.